noches, América. Un nuevo estudio publicado en la revista de los procesos de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos revela que los alimentos más perjudiciales para la salud también son los más dañinos para el medio ambiente. Investigadores analizaron 15 alimentos que forman parte de la dieta de países como América, Europa, Australia, Nueva Zelanda. Las frutas, las verduras, las papas, el aceite de oliva, las legumbres, los frutos secos y los cereales son los alimentos más sanos y con un mínimo impacto sobre el planeta, mientras que productos como la carne roja procesada o sin procesar están en la lista negra. Según el informe, el 60% de los factores de riesgo responsable de todas las enfermedades son el resultado de una mala alimentación. El estudio va un poco más allá y asegura que si el ser humano occidental continúa comiendo como lo hace ahora, se notará un aumento alarmante en las enfermedades, en la contaminación de las aguas y las emisiones de gases de efecto invernadero. Cabe resaltar que un tercio de la comida que se produce termina en la basura y nunca llega a las manos del consumidor. Según expertos, el consumidor es el primero que debe adaptarse. Por ejemplo, si este pide alimentos sanos, pues la industria tendría que responder a esas demandas. Ninguna empresa tendrá un producto que no se vende. ¿Pero usted qué cree? ¿Es el consumidor inocente o culpable? Lo que sí queda claro es que el ser humano debería ser más consciente sobre la fabricación, el consumo y el cultivo. Son las 8 en Bogotá, Lima y Quito y la costa este de Estados Unidos y las 10 en Santiago y Buenos Aires. Les saluda Emiliana Molina hoy en sustitución de Gustavo Alegret y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, Administración Trump inicia proceso para abandonar el Acuerdo de París. ¿Qué implicaciones traerá la decisión? Nueva masacre perpetrada en México por carteles de narcotráfico. ¿Cómo libra AMLO la batalla contra las drogas? Aniversario número 30 de la caída del muro de Berlín. Analizamos cómo este hecho sentó las bases de nuestra contemporaneidad. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Iniciamos. A tan solo un año de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, los precandidatos presidenciales comienzan a gastar más dinero en comerciales y propaganda para divulgar sus mensajes a los estadounidenses. Tom Steyer lidera estas gestiones gastando 46 millones de dólares. Es un americano billonario, administrador de fondos y activista liberal. ¿Lo conoce? Lo más probable es que no. De segundo le sigue Donald Trump gastando unos 32,5 millones de dólares. Después le sigue Elizabeth Warren gastando unos 14 millones de dólares. Está después Pete Buttigieg gastando un poco más de 10 millones de dólares. Y después está Joe Biden gastando unos 9 millones de dólares. Mientras tanto, según la última encuesta del Washington Post y de ABC, el nivel de apoyo nacional del presidente estadounidense Donald Trump se encuentra en alrededor del 40%, un porcentaje que lo coloca por detrás de sus posibles rivales demócratas. El presidente Donald Trump notificó ante Naciones Unidas su decisión de abandonar el Acuerdo de París, un compromiso de casi 200 países contra la crisis climática que ha perdido a la primera potencia mundial. El presidente estadounidense había anunciado su intención de romper con ese consenso ya el 1 de junio de 2017, hace más de 2 años, cuando no llevaba ni 6 meses en la Casa Blanca, y lo ha formalizado justo el primer día que le estaba permitido según las normas del pacto. Sin embargo, la salida efectiva no podrá darse sino hasta noviembre de 2020, o sea, justo después de las elecciones presidenciales estadounidenses. Este anuncio ha provocado duras críticas por parte de líderes mundiales y organizaciones climáticas que consideran que Washington perdería su posición de liderazgo en la lucha por el cambio climático. Para analizar un poco más a fondo este tema, nos acompaña a esta hora Donald Webels. Él es profesor de Ciencias Atmosféricas en la Universidad de Illinois y uno de los autores líderes de los informes del Panel Intergubernamental en Cambio Climático de la ONU. Profesor, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos y cuéntenos cuál es el impacto político de esta decisión que ha tomado el mandatario estadounidense Donald Trump. Pues bien, lo que yo creo que nosotros vamos a ver
es de hecho un mayor impacto, particularmente en las próximas décadas, en las décadas venideras, en términos de que creo que va a haber una mayor preocupación con relación a los impactos del cambio climático. Entonces vamos a ver temperaturas extremas, más precipitaciones, más preocupación por inundaciones en lugares que no son comunes, más preocupación también por el clima en general, más preocupación por el deshielo en los polos. Así que vamos a tener un gran impacto a lo largo de este siglo especialmente y más allá de él. Así que creo que esas son las bases, con base en mi conocimiento de por qué esto es tan importante. Profesor, ¿y este acuerdo multilateral podría tener éxito sin la implicación de la mayor potencia mundial? Yo creo que hay muchas organizaciones que están trabajando en los Estados Unidos y que van a continuar, por supuesto, tratando de hacer algo con relación al cambio climático. Entonces el trabajo va a seguir con o sin que el gobierno decida ser parte de este acuerdo o no. Así que yo personalmente espero varias cosas, que continúen haciendo ellos un muy buen trabajo como lo han hecho hasta ahora y deberían hacerlo, porque yo creo que este problema se tiene que tomar de forma muy seria por todos los reportes que ha habido. Creo que es uno de los temas más importantes que está enfrentando ahora mismo la humanidad y es algo que va a tener un gran impacto en los años venideros en realidad. ¿Y usted cree que la ruptura de Estados Unidos podría traer consigo en este acuerdo la salida de otros países? Sabes, no estaría sorprendido si quizás algunos dejan también el acuerdo, pero creo que la mayoría entiende que es algo muy importante, porque en realidad lo es. Entonces estos cambios en nuestro planeta nos están afectando a todos y esto es algo que tiene que continuar siendo una preocupación general. Entonces yo espero que sea simplemente una falla temporal, una decisión de un hecho temporal y que esperamos claramente que vuelvan al camino correcto sobre este tema en el futuro cercano. Profesor Donald Webbles, profesor de Ciencias Atmosféricas en la Universidad de Illinois y también uno de los autores líderes del informe del panel intergubernamental de cambio climático de la Organización de Naciones Unidas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y nuestra lectura recomendada del día de hoy es de Maolis Castro, periodista del País de España, quien relata en primera persona las razones, los miedos y las circunstancias que la llevaron a irse de Venezuela. Hace un recuento de las múltiples veces que fue víctima de asalto y cómo los delincuentes actúan sin impunidad, incluso mientras cometen los mismos delitos frente a los uniformados. En este artículo cuenta cómo la precariedad de la vida cotidiana acabó por ser asfixiante. Le damos un fragmento del por qué al final me he ido de Venezuela. Venezuela, vista desde el extranjero, parece ficción distópica. Y desde dentro, en el epicentro del caos, se tiene la sensación de vivir algunos episodios de 1984, la novela de George Orwell, que relata cómo una sociedad es controlada mediante el miedo y el adoctrinamiento impuesto por el Gran Hermano. Por muchos años ese libro estuvo en la biblioteca de mi casa. Pertenecía a mi abuelo Eufemio, un español que llegó a Caracas en los 50 para escapar de la dictadura de Franco. Yo lo leí en 2005, cuando estudiaba la carrera. Quizá, consciente de lo valioso de la democracia, mi abuelo subrayó una frase en el libro. La libertad es la libertad de poder decir que 2 más 2 son 4. Concedido esto, lo demás viene por sí solo. Tras hojearlo, hallé similitudes con la revolución bolivariana que se multiplicaron con el tiempo. Hoy encuentro en los totalitarismos un patrón que condena a poblaciones al espanto de la miseria, persecuciones y el exilio. Son más de 4 millones de venezolanos que actualmente están dispersos en el mundo. Para ponérselo en perspectiva, los refugiados superan la población total de varios países, como por ejemplo la población total de Uruguay, que es de más de 3,4 millones, o más de 4,1 millones en Croacia y más de 4,2 millones en Panamá. La situación en el país es producto de una crisis política, social y económica que aún parece no tener fin. Y ahora vamos a una noticia en positivo, porque según una nueva investigación de la Universidad de California, Berkeley, una noche completa de sueño estabiliza las emociones, mientras que una noche de insomnio puede provocar un aumento de hasta un 30% en los niveles de ansiedad.
Los investigadores han encontrado que el tipo de sueño más apto para calmar y restablecer el cerebro ansioso es el sueño profundo, más conocido como el sueño de onda lenta de movimiento ocular no rápido. Los hallazgos publicados en la revista Nature Human Behavior proporcionan uno de los vínculos neuronales más fuertes entre el sueño y la ansiedad hasta la fecha. También señalan que el sueño es un remedio natural y no farmacéutico para los trastornos de ansiedad, que se han diagnosticado en unos 40 millones de adultos estadounidenses y están aumentando entre los niños y los adolescentes. Los resultados mostraron que la cantidad y la calidad del sueño que los participantes tenían de una noche a la siguiente predecían cuán ansiosos se sentirían al día siguiente. Incluso los sutiles cambios nocturnos en el sueño afectaron sus niveles de ansiedad. Así que a dormir se ha dicho. Pausa y regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a analizar un país que se ha convertido en noticia a nivel nacional e internacional en las últimas horas por recientes incidentes. Estamos hablando de México. Vamos a analizar no solo la visita del nuevo presidente electo en Argentina, Alberto Fernández, a ese país, sino también cómo avanzan las negociaciones del TEMEC y los recientes incidentes y cómo se vio impactada una familia con doble ciudadanía estadounidense y mexicana. Para analizar estos temas nos acompaña a esta hora Rubén Olmos. Él es analista mexicano y también director asociado de Global Nexus. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Rubén, vamos a iniciar entonces con la visita de Alberto Fernández, el nuevo presidente electo de Argentina, que ha visitado AMLO. ¿Por qué elige este nuevo presidente electo a México como destino y qué significa como su primera visita? Bueno, yo creo que el antecedente que yo haría para explicar un poquito el porqué de esta visita es el giro que ha dado la política exterior mexicana con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él, desde iniciado el sexenio, hace un año, planteó dar un cambio radical a su política exterior. Habla de la no intervención en los asuntos políticos de otros países y, por ejemplo, el presidente no ha estado viajando. Desde que inició su mandato en diciembre pasado no ha viajado a ningún país, a ninguna cumbre y por el contrario está recibiendo a jefes de Estado, está recibiendo empresarios y ha designado a su canciller como su enviado cada vez que hay un evento. El presidente electo de Argentina estuvo precisamente el día de ayer en México. La relación entre México y Argentina es histórica. México ha tenido lazos importantes políticos, comerciales, culturales con Argentina a lo largo de las últimas décadas. Y obviamente ahora con un presidente electo de corte progresista como el presidente López Obrador, se da este nuevo acercamiento. La realidad es que durante el último año, todavía con el presidente Macri, las relaciones eran continuas, más no profundas como ahora se pretende. El presidente electo hace esta primera visita mandando un mensaje muy claro de hacer una alianza de gobiernos progresistas, porque así lo han titulado ambos mandatarios. Y veremos, yo creo que una profundización importante en la relación comercial. Creo que también el presidente electo está viendo la relación que existe en este momento entre el presidente Trump y el presidente López Obrador. Y dado los temas que requiere Argentina, sobre todo, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional y otros, este puente puede servir para Argentina, que López Obrador intercede en algunos temas también para Argentina con esta relación que tiene con el presidente Trump. Y en temas comerciales, como lo mencionabas, ¿qué podemos ver en particular? Porque después de esta visita, AMLO sí ha dicho que intentan, de cierta manera, llegar a algún acuerdo para ayudarle a Argentina a salir de esta crisis económica. Correcto. Hay que reconocer que México, su principal socio comercial es Estados Unidos. El 86% de los productos que exportamos vienen a Estados Unidos. El segundo socio es Canadá, derivado del llamado NAFTA, ahora el TEMEC. Sin embargo, México busca una nueva inserción a nivel regional, especialmente con los países de Centroamérica, para detener el flujo ilegal de migrantes a través de programas de desarrollo, a través de fondos que se están enviando para apoyar a la pequeña empresa en Centroamérica. Sin embargo, también se busca fortalecer otros mercados que durante los últimos años no se usaron. Es decir, hay que reconocer que, bueno, en el caso de Argentina, sus principales socios son los socios del Mercosur. Se habla de la posible salida de Brasil del Mercosur por este acuerdo comercial que pudiera darse con Estados Unidos. Yo creo que lo que está buscando López Obrador es también diversificar el comercio hacia esa zona de la región, pero también buscar inversión argentina en México.
No hay que olvidar que el presidente está buscando fortalecer y desarrollar la zona sur de México y está buscando diversificación de capitales, no nada más de América Latina, pero también de Asia, de Europa y evidentemente de Estados Unidos. ¿Qué impacto puede tener esta agenda progresista entre líderes como AMLO y ahora Fernández también en cuanto a temas de Venezuela? Bueno, estamos viendo, yo creo que yo veo tres ejes que se están creando en América Latina en este momento, ¿no? El eje que en un momento dado va a liderear o ya liderea el presidente Bolsonaro en Brasil, de la mano del presidente Iván Duque de Colombia, presidentes de centro derecha. Luego tienes a este nuevo eje que se está creando, que se ha creado de presidentes progresistas, en donde estaría el presidente Fernández, hoy el presidente electo, y el presidente López Obrador. Y luego veo este tercer eje, que es, bueno, pues el de los jefes de Estado más radicales de izquierda, donde obviamente está Cuba, está Venezuela. Yo creo que ambos presidentes entienden que tienen que llevar una buena relación con Washington, una buena relación con Brasil en el caso de Argentina, aunque evidentemente ya han estado floreciendo desde la campaña declaraciones muy fuertes de Bolsonaro en torno a Argentina. Yo creo que por eso está buscando alianzas, en este caso con México. Yo creo que la radicalización de estos presidentes no la veo en el corto plazo. Yo creo que ambos tendrán que trabajar con ambos espectros del aspecto político. En especial Argentina, si quiere salir adelante, ¿no? Exacto, exacto. Argentina vive problemas económicos gravísimos de desempleo, de falta de crecimiento, y que México tampoco está muy lejos de eso, ¿eh? Las últimas estadísticas oficiales indican que México ha crecido 0% en este último trimestre del año. No hay inversión, las señales que salen del gobierno no han sido muy positivas, no han alentado la inversión, hay incertidumbre por el tema de seguridad, que ahorita hablaremos de él. Entonces, pues ambos países la tienen muy complicada en el terreno económico, y en el terreno político, pues bueno, ambos países están teniendo transformaciones importantes. En ese crecimiento del 0% que mencionas, ¿podría México enfrentarse muy pronto a una posible recesión? Sin lugar a dudas, ya los economistas hablan de una recesión técnica, porque evidentemente no ha habido crecimiento. Evidentemente se comprometió el presidente López Obrador en campaña a crecer a índices que lo veo muy complicado. Inclusive los bancos en Nueva York han dicho que lo que se prometió para crecer en lo que es los 6 años de gobierno se antoja muy complicado, especialmente, insisto, por la falta de señales positivas en torno a la inversión. López Obrador ha cancelado obras y ha mandado señales equívocas a la inversión. Por ejemplo, se canceló el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Eso evidentemente desalentó mucho la inversión. No se ha presentado todavía el paquete de desarrollo de infraestructura. Mientras no haya un plan de infraestructura, pues no va a haber inversión. No hay inversión pública, no hay inversión privada. Lo que se está buscando ahorita también es mejorar la base gravable. México es de los países del mundo que menos grava, que menos logra cobrar impuestos. Entonces yo creo que parte de esta nueva era en México es buscar la manera para mejorar la recaudación fiscal, justamente para eso, para invertir en este tipo de proyectos. Eso me lleva a mi próximo tema, que es el TEMEC, esa recesión técnica en la que ya supuestamente ha entrado México, y esa recesión ya que se aproxima, si logra tener un retroceso en los próximos 3 trimestres, si no estoy mal, ¿no? ¿Qué impacto podría tener en la aprobación del TEMEC de parte de Estados Unidos? ¿Y podría México o AMLO cumplir con las promesas que le ha hecho a congresistas recientemente de tener un mercado laboral más justo para los trabajadores en ese país? Bueno, yo empezaré diciéndote que México ha hecho la tarea en lo que se refiere al TEMEC. ¿A qué me refiero con esto? México fue el primer país de los 3 que son parte del TEMEC en aprobar, en ratificar el nuevo acuerdo comercial. México lo ratificó hace un par de meses, el Senado mexicano lo votó a favor, un voto unánime de todas las fuerzas políticas, porque en México entendemos la importancia que tiene el TEMEC, no nada más en temas económicos, pero en lo que es la certidumbre hacia los empresarios. En este sentido, México ha estado trabajando, el gobierno de López Obrador, el sector privado mexicano ha estado muy activo aquí en Washington, cabildeando con las cámaras empresariales, con el Senado, con el Congreso, con las cámaras a nivel local, con gobernadores. México ha hecho un enorme esfuerzo para, demostrarle a los legisladores norteamericanos la importancia de este acuerdo. También ha habido acercamientos y llamadas entre López Obrador y el primer ministro de Canadá, Trudeau,
Entonces yo creo que aquí el tema que más inquieta a los demócratas, estamos esperando que en los próximos días y semanas Nancy Pelosi anuncie ya un acuerdo con la Casa Blanca para que esto se lleve a votación en el Pleno de la Cámara de Representantes. Sin embargo, uno de los temas que más preocupa a los legisladores es justamente este que tú abordas, que es el tema laboral. México, independientemente en torno a la coyuntura del TEMEC, aprobó una reforma laboral. López Obrador busca mejores salarios para los trabajadores, mejores condiciones para los trabajadores, una democratización de los sindicatos en México, y esto implica una reforma laboral que él mismo propuso desde la campaña y que ya se aprobó. Sí. El tema ahora es que con esta falta de crecimiento a la cual me refería anteriormente, no hay presupuesto, no hay suficiente dinero para que la reforma laboral y todos los compromisos que ha hecho López Obrador se puedan cumplir. Es ahí en donde los demócratas están pidiéndole a López Obrador que les demuestre, que les dé seguridad jurídica de que realmente se va a poder cumplir con estos problemas, con estos objetivos que van a solucionar estos problemas que México ha tenido añejamente en cuestión de desequilibrios salariales. Es por eso que en muchas de las grandes compañías se trasladan a México porque los salarios son menores. Entonces, López Obrador busca este equilibrio entre Estados Unidos y México en cuestión de salarios. Entonces, está difícil ver si México tiene los recursos o no para implementar esta reforma laboral. Bueno, México ha dicho en reiteradas ocasiones de que sí se van a poder cumplir los compromisos. Han estado viniendo varios funcionarios del gabinete a comprometerse con la Casa Blanca, con el Congreso. Creo que ha habido avances importantes, inclusive ha habido llamadas importantes entre líderes sindicales para cerciorarse y para mandar mensajes claros de que esto se va a poder cumplir. Se habla de que en un plazo de días y semanas, inclusive antes del Día de Gracias o antes del receso de diciembre, se pudiera estar llevando a votación. Vamos a suponer que no pasa esto. Nancy Pelosi ha dicho que inclusive se puede esto mover hasta el año entrante. El problema es que es ya año electoral. Claro. Y en un ambiente de campaña, de encono, esto radicalizaría un poco más la posibilidad de ratificación. Y de hecho, Pelosi, bueno, recientemente en una rueda de prensa hace una semana, justo cuando se iba a aprobar esta resolución del juicio político acá en Estados Unidos para continuar con esas investigaciones, dijo que sí estaban encaminados a aprobarla, pero de no aprobarlo antes del Día de Acción de Gracias o de Navidad, como lo quiere el gobierno de México y también Canadá, de hecho, ¿podría esto perderse o de cierta manera lanzarse a la basura el próximo año electoral? Pues la verdad es que, bueno, yo creo que tanto los demócratas como la Casa Blanca y los republicanos quieren mandar un mensaje a la ciudadanía de que no nada más están enfocados en el juicio político, sino están enfocados en legislar temas prioritarios para el futuro económico de Estados Unidos. Es por eso que quieren empujar que la ratificación se dé antes de finales de año. Pero insisto, si se llevara hacia el año entrante, se complica un poco el ambiente. Esto no significa que no se votaría. Sin embargo, se polariza más el ambiente, vamos a estar en una época de campaña, Trump va a estar visitando estados y la narrativa, no hay que olvidarnos, la narrativa en torno al comercio, en torno a las disparidades económicas, le funcionan muy bien al presidente Trump. Entonces, él seguramente va a usar esta narrativa. Y también los demócratas, evidentemente, muchos de ellos no le quieren dar, digamos que un dulcecito al presidente Trump para fortalecer su campaña. Entonces, el timing ideal para que esto se apruebe es este año. Claro, y no que lo tengan más presente los estadounidenses a la hora de votar el próximo año. Exacto. Y bueno, hay que reconocerlo aquí. Esta es una promesa de campaña del presidente. Él prometió a lo largo de su campaña de que el TEMEC se iba a renegociar, en este caso el NAFTA, porque evidentemente han cambiado mucho las cosas desde hace 20 años cuando se aprobó el primer NAFTA. La economía se ha digitalizado, hay que modernizar la manera de cómo vamos a comerciar entre países, se han generado otros bloques económicos, pero yo sigo insistiendo, esta región de América del Norte es por mucho la región más competitiva del mundo. No hay que olvidar, diariamente, mensualmente, hay productos que cruzan las 3 fronteras 3 o 4 veces. Un avión, por ejemplo, se puede empezar a ensamblar en Estados Unidos en una planta en Michigan, de ahí cruza a México para que le pongan la alfombra, los asientos, y luego vuelve a cruzar a Canadá para que le pongan el fuselaje. Es decir, muchos productos se comercian y se hacen en la región de América del Norte. Bueno, eso me lleva al próximo tema ya, Rubén, porque la seguridad en México es bastante preocupante, especialmente con el último incidente en las últimas horas donde un cartel le disparó a una familia mormona, asesinando a 6 niños y 3 mujeres, las madres de estos niños. ¿Cómo vemos la situación en México y qué ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, la situación de seguridad en México se ha complicado.
durante los últimos 6-7 meses. No hay que olvidar que todo esto inició durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, que le declara frontalmente la guerra al narcotráfico, y de ahí, bueno, se despliega el ejército, se despliega a la Policía Federal, y bueno, desde ese momento hasta el día de hoy las cosas se han tornado más complicadas. El presidente López Obrador gana la campaña el año pasado, entre otras cosas, porque promete dos cosas. Uno, combatir la inseguridad que afecta al ciudadano común, y dos, acabar con la corrupción. En su propuesta de campaña y en sus primeros meses de gobierno plantea la creación de la Guardia Nacional. Es una nueva guardia que está básicamente conformada por fuerzas militares, fuerzas de la Marina, que se tienen que convertir en civiles para ser parte de la Guardia Nacional. Ahora bien, ¿qué está sucediendo? Hay un reacomodo de cárteles a lo largo del país, también derivado de estos ajustes que el nuevo gobierno está haciendo. Comúnmente, cuando hay un nuevo presidente, cuando hay un nuevo gobernador, los diferentes cárteles pues también se reacomodan, porque evidentemente había pactos en el pasado y que ahora, bueno, pues están tratando de medir la fuerza del gobierno. Desafortunadamente, el incidente de ayer, fallecen menores, fallecen ciudadanos con ambas nacionalidades, lo cual eleva el perfil de la imagen de México aquí en Estados Unidos. Claro. Ya tenemos exigencias del Congreso de los Estados Unidos, del gobernador de Iowa también, de que México tiene que hacer más. Y evidentemente se antoja complicado este asunto por lo mismo. Hay este reacomodo entre cárteles. Los grandes capos dejaron de controlar a los cárteles y ahora pasan a segundos y terceros mandos que se están peleando el territorio. El gobierno de México ha sido cauteloso en dar conclusiones de qué sucedió ayer. Están esperando que se concluya la investigación, pero familiares relacionados con el incidente de ayer dicen que consideran que fue una equivocación por los vehículos en los cuales estaban estas familias. Al parecer, un cártel pensó que en las camionetas iban opositores a otro cártel y por eso se inició la balacera. Pero el resultado es terrible. Rubén, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Vamos a una pausa y ya continuamos con más de Cuestión de Poder. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta edición de Cuestión de Poder. Toda esta semana Alemania estará celebrando el aniversario 30º de la caída del Muro de Berlín, que recordemos, este momento histórico ocurrió el 9 de noviembre de 1989 como consecuencia de múltiples circunstancias geopolíticas y de presión popular de los alemanes del Este. Para hablar y analizar esta situación y cómo estamos en el mundo actualmente, nos acompaña a esta hora Eric Langer. Él es profesor de la Universidad de Georgetown. Profesor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Sí, fue un placer. Bueno, profesor, cuéntenos cómo ve usted la celebración de la caída del Muro de Berlín después de que este estuviera en pie por 28 años, 2 meses y 27 días, y cómo está el mundo ahora. Bueno, yo como descendiente de alemanes me parece excelente. Alemania ha sufrido muchos cambios, la gran mayoría positivos. Pero sí todavía hay esa división entre los Ossis y los Wessis, los del oeste y los del oriente. Y pues eso todavía sigue, pero obviamente Alemania se ha vuelto una potencia que antes no la era. También con la caída del muro se mostró que el régimen comunista era como el perro que ladra pero no muerde. Entonces, en ese sentido, creo que sí fue muy importante también para mostrar que una dictadura como tal no podía funcionar, y eso cambió el mundo completamente. Eso no quiere decir que no hayan todavía dictaduras como en la China, por ejemplo, Corea del Norte. Hay otros lugares así también que son comunistas, pero realmente cambió el mundo de una forma muy, muy importante. ¿Algunos ejemplos, profesor? Sí, bueno, Estados Unidos se volvió la superpotencia y no había rival. Ahora sí ya eso ha cambiado algo con China, que se ha levantado mucho. También Rusia se ha vuelto un poder mucho menos importante. Pero sí tiene todavía la posibilidad de, como se dice en Bolivia, fregar, de tratar de hacer como ha hecho en las elecciones de Brexit, con elecciones en Estados Unidos, pero
en sí ya no tiene esa amenaza, y también lo que me parece importante es que yo como niño, cuando era niño, había la crisis de misiles en Cuba, por ejemplo, y mi madre me dijo, bueno, pues en cualquier momento nos vamos a morir todos. Entonces eso me quedó una impresión muy grande. Y espero con la generación tuya ya no es así, ¿no? Que uno piensa así. Y eso ha ayudado mucho en eso también, que ya no es ese peligro tanto de armas nucleares como antes. Pero obviamente hay matices porque hay otra campaña ahora para volver sobre las armas nucleares. Pero creo que esa bifurcación del mundo entre el mundo comunista y el mundo libre ya ha cambiado bastante, y eso en realidad ha mejorado, yo creo, la situación para mucha gente. O sea, profesor, digamos, con la situación actual con Corea del Norte, la amenaza latente de Kim Jong-un es un poco menor a la que vivió usted en esa época en Cuba, por ejemplo. Sí, y hay una razón muy sencilla, es que la Unión Soviética tuvo la potencia nuclear tan grande que con Estados Unidos y la Unión Soviética intercambiando misiles hubiera acabado el mundo. Corea puede ser un daño tremendo, sí, pero no va a matar a todos los seres humanos en todo el mundo. Entonces, en ese sentido, es algo mejor. Menor. Sí, Okay. sí. Profesor, la caída del muro de Berlín significó también el fin de la Guerra Fría, pero ¿cómo han cambiado las relaciones entre Estados Unidos y Rusia? Bueno, han habido muchos cambios de mejora, desmejora, y ahora, bueno, el asunto es realmente que por un tiempo pareciera que Rusia se iba a volver un país como cualquiera, ya sin las otras repúblicas soviéticas que habían antes, que ya son países independientes. Pero desde la era de Putin ha vuelto otra vez a tratar, en primer lugar, de extender su poderío sobre los países vecinos, que por un tiempo no lo podía hacer, y también de tratar de volverse como un factor muy importante, y lo ha logrado, por ejemplo, en el Medio Oriente, porque más bien Estados Unidos se ha retraído, y en Siria, por ejemplo, tenemos ya un ejemplo donde parece que Rusia es la potencia grande y Estados Unidos ya no. En ese sentido, sí, y obviamente el problema es muy complejo, todo esto, porque pareciera que Trump tenga mucho amor por el señor Putin, pero el Congreso no quiere por nada a Rusia, entonces hay mucha complejidad allá. Y me parece que realmente Rusia se ha vuelto otra vez como contrincante, pero el gran contrincante ahora de Estados Unidos es China. No es realmente Rusia. Rusia ya es un jugador de menor poder, pero sí tiene mucho poder, especialmente a nivel informático, lo que demuestra justamente su gran poder, pero también la falta de poder, porque en términos militares ya no tiene la potencia que tenía antes. Entonces esa sería la diferencia entre ambas relaciones. China sí tiene una gran potencia de fuerzas armadas, pero digamos cierta parte positiva, por decirlo así, de Rusia es el nivel o el alcance que tienen en ataques cibernéticos, como las elecciones. Sí, exacto. Ataques cibernéticos, pero también son los coreanos del norte, son los chinos que también están empezando con eso, porque eso es la gran nivelación de alguna forma, ¿no?, de la guerra. Y la guerra está en este momento, estamos en guerra en realidad a nivel cibernético, pero no nos damos cuenta de esa forma porque nadie lo da cuenta. Y en realidad, porque nadie está disparándole a otros países. Y nadie se muere, eso también es bueno, ¿no? En ese sentido. Entonces estas serían las nuevas guerras del siglo XXI, por ejemplo. Son unas guerras, y en algún momento también no solamente hay guerra, bueno, era guerra fría, ahora es guerra cibernética, ¿no?, digamos. Pero obviamente también hay guerras en ciertas partes del mundo, como en África, en Congo, por ejemplo, otros lugares lastimosamente
sigue también la violencia en muchas partes del mundo, pero ya no como el gran juego entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y eso, por ejemplo, creo que ha favorecido mucho a América Latina, porque en Estados Unidos ya no practica como antes golpes de Estado con los militares. Quizás Honduras se podría decir hace unos años, bueno, pero fuera eso, no, y eso al final creo que es positivo para Estados Unidos. Y ahora esas medidas de golpes de Estado, por decirlo así, son más diplomáticas, ¿no? Como la ayuda, por ejemplo, que le ha brindado Estados Unidos a Venezuela actualmente y por medio de USAID, que han brindado millones de dólares para apoyar al gobierno interino de Guaidó. Sí, exacto. Y obviamente las sanciones también, pero son sanciones económicas. Y eso sí puede ser que la gente pueda morir por falta de medicinas, pero en realidad me parece que el gobierno o el régimen, mejor dicho, de Maduro se está autosuicidando y también autosuicidando a su población. No necesita la ayuda de nadie en eso, lastimosamente, ¿no? Sí, entonces ya estamos entrando a otro nivel, un nivel un poco más complejo de alguna forma, porque ya no se ve un enemigo en sí, sino hay muchos enemigos, pero son menores, digamos, que antes, que era la gran pregunta que pasa. Pero yo creo que, por ejemplo, Cuba todavía tiene un peso muy importante y está utilizando también las nuevas tácticas que está usando Rusia, pero también yo pienso que Cuba, por ejemplo, Cuba tiene como colonia ahora a Venezuela, entonces, y en menor medida Nicaragua también. Entonces, en ese sentido, todavía hay esas cosas, pero Cuba no es la potencia que fue la Unión Soviética. Profesor, y regresando precisamente a ese tema, ¿cuál es la influencia que aún tiene Rusia en los países del occidente, por ejemplo? Bueno, hay en realidad 2 u 3 formas de tener poder. En primer lugar, Rusia tiene mucho gas, entonces está mandando gas a Europa, a la comunidad europea. Y los alemanes, por ejemplo, quieren más bien eso. Estados Unidos dice que no deberían poner otro oleoducto o gasoducto, pero sí parece que lo van a hacer. Pero también, como ya hemos dicho, a nivel cibernético, en realidad es una gran potencia y está estorbando en muchas elecciones y está socavando la democracia en todo el mundo y fomentando el populismo, que sí es peligroso también de alguna forma. Gorbachev ha dicho que todas las naciones deben destruir las armas nucleares y que es necesario para salvarnos a nosotros mismos y a nuestro planeta. De hecho, recientemente recordamos que Estados Unidos salió del Tratado para la Eliminación de Misiles Nucleares de Medio y Corto Alcance, que fue firmado en 1987. Profesor, ¿qué impacto tiene esto y el hecho de que pues los países en realidad no están dejando a un lado estas armas nucleares y de cierta manera nos encontramos ante una nueva carrera armamentística? Sí, yo creo que hay una nueva carrera armamentística que estamos viendo, pero son a nivel tecnológico y no en actualmente usarlo, porque me parece que aún, yo no soy experto en eso, pero me parece que aún usando arma de corto alcance, es lo mismo que de largo alcance. Y aún usando una pequeña bomba, es lo mismo que usar una gran bomba, porque usar el arma nuclear en sí ya es una implicación mucho mayor que eso, y entonces ya empezamos con una guerra nuclear en todo. Entonces creo que va a ser muy difícil que algún país quiera hacer eso, porque con eso también sabe que va a perder mucho. Eso siempre ha sido el sistema o el juego o la idea detrás de eso, que si alguien lo usa, obviamente fuera de una vez, solamente una vez se ha usado, 2 veces, y ha sido Estados Unidos, ¿no? Contra el Japón. No hay que olvidarse eso, no es que no se haya usado nunca. Pero eso fue una circunstancia muy diferente históricamente que ahora. Y ahora, como hay muchos más países que tienen eso desataría realmente algo terrible.
En realidad, donde más peligro hay es en el subcontinente de Sudasia, entre Pakistán y la India. Y eso realmente me parece es el lugar más peligroso para esa clase de armas ahora, porque no hay esos controles que hay con China, con la Unión Soviética, Rusia, con Estados Unidos, aún sin tratado, con Francia, Inglaterra y Israel. Creo que son todas las potencias que tienen fuera de Corea del Norte también armas nucleares. Profesor, y por otro lado, viendo el Brexit, el nacionalismo, el independentismo, ¿está fracasando la globalización de cierta manera? No, en realidad me parece una forma de globalización, solamente es diferente. El Brexit en realidad tiene que ver también con la guerra cibernética de Rusia, que también se usó para Estados Unidos, también en Francia, en España, en muchos otros lugares. Más bien es otra forma de globalización y es una reacción, me parece, que al final va a fracasar. Pero primero los países tienen que experimentarlo para ver, pero yo he enseñado clases de historia universal y la globalización empezó ya hace miles de años y solamente va avanzando, nunca va retrocediendo. Y eso es muy interesante pensarlo así. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gran placer. Gracias. Y ahí lo tienen. La globalización sigue avanzando y nunca va a retroceder. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa y ya regresamos. ¿Qué les parece si pasamos ahora a las redes sociales a ver algunos de los comentarios que están en esta plataforma? El primer comentario nos lleva primero a el mandatario estadounidense Donald Trump y la ayuda que le ofreció al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esta mañana. Sí, señor presidente Trump, claro que se agradece su propuesta de ayudar con su ejército para erradicar el crimen organizado en México. Pero ¿por qué no empieza usando ese ejército para regular el consumo de drogas y el tráfico de armas en su país? Bueno, y Marco Antonio tiene razón en ciertos puntos, pues recordemos que México lamentablemente recibe el 70% de las armas traficadas de forma irregular de parte de Estados Unidos. Vamos al siguiente trino. 30 años de la caída del muro de Berlín y ahora el mundo capitalista es el que está al borde del colapso. ¿Quién lo diría? Para algunos como Adán, pues estos 30 años desde la caída del muro de Berlín no son en realidad momentos de celebración si se tiene en cuenta el panorama en el resto del mundo. Vamos al último trino. Mejores países para criar niños. Suecia, Dinamarca, Noruega, Canadá, Finlandia, Holanda, Suiza, Australia, Nueva Zelanda, Bélgica. Y ahí tiene una lista de los mejores 10 países para vivir en el mundo. Pues cabe resaltar que ni Estados Unidos ni ningún país en Latinoamérica están en esa lista, lamentable. Valeria, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, Emiliana. Y a ustedes, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Nuestro equipo técnico cuenta con nuestra productora ejecutiva, Fernanda Espinaza, nuestro director técnico, Mario González, Henry Guevara y Marco Grande, y por supuesto, nuestro editor estrella, Anderson Simanca. Que descansen y muy buenas noches. Hasta la próxima.